Buenas noches, hermanas. ¿Cómo están? Muy bien. En esta noche, como vieron acá dice convicciones con nuestra comunicación. Y quise sacar lo que significa la comunicación. Y dice, la comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a otra, alterando el estado de conocimiento de la entidad receptora. Uno de los significados que encontré de la comunicación dice lo siguiente: la comunión se ha definido como el intercambio de sentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de información mediante el habla, la escritura o otro tipo de señales. Sabemos que toda clase de comunicación requiere un emisor, o sea, el emisor es la persona que está comunicándose, requiere un mensaje, lo que se está tratando de comunicar, y por último, requiere un receptor destinado. Si no existe uno de estos elementos, no hay comunicación, o por lo menos no hay una comunicación efectiva. Pero ¿cuál es el objetivo o el propósito de la comunicación? Dios creó al ser humano como seres sociales, en el sentido de que pasamos la mayor parte de nuestras vidas con otras personas. Hay una necesidad natural en cada ser humano de querer conectar con alguien, ¿no es cierto? ¿Por qué creen ustedes que las redes sociales hoy en día tienen tanto éxito? Porque hay una necesidad de sentirnos conectados con alguien. Y hasta desarrollamos amistades en el mundo cibernético y nos sentimos conectadas con estas personas y hasta podemos desarrollar relaciones, sentimientos, ¿no? Por una persona que nunca hemos conocido, nunca la hemos visto. El Señor nos hizo así, con ese deseo de conectarnos con alguien. Persuadimos amistades y hacemos alianzas con esas amistades. Buscamos a la pareja con la que planeamos quedarnos el resto de nuestras vidas. Y constantemente estamos buscando esas personas que son compatibles a nosotros para poder tener esa conexión. Dios nos ha dado ese deseo de hacerlo y también nos ha dado este regalo de la comunicación. Y gracias a ello podemos funcionar en la sociedad y lograr nuestros objetivos de sentirnos conectados, ¿no? De ser parte de alguien. No nos gusta la soledad. Y pienso que, sabemos que la razón es porque Dios mismo nos hizo de esa forma. Él no nos hizo para que fuéramos personas aisladas ni estuviéramos solos. Él mismo dijo en Génesis 2:18, después de que creó todas las cosas, los animales, los astros y todo, y vio a Adán y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda idónea, una persona con la que él pudiera conectar. Y claro, habían otros propósitos como el de procrear, pero también no solamente era procrear automáticamente, sino que había una conexión que tenía que pasar entre Adán y Eva. Pero sabemos que para que exista un buen funcionamiento en cualquier relación humana, la comunicación tiene que estar presente y tiene que ser óptima. Podemos concluir entonces que la comunicación es el oxígeno de una relación. Hay varias formas de comunicarse, como lo mencioné anteriormente, pero que se pueden resumir en dos. Está la verbal, la audible, y la que no es verbal. Interesante que la más efectiva fue la que Dios usó en el principio, que fue la verbal. Si vamos a Génesis 1:3, lo pueden buscar en sus Biblias, donde él dijo, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En 1:6 dijo, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Lo hizo. En el 1:9 dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y así fue. En el 1:14 dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para el día, y las lumbreras fueron hechas. Dios hizo, pero primero dijo, ¿no? Dios mismo creó todo lo que existe en el mundo con el poder de su voz, con el poder de su palabra. Dios expresa también su primera bendición sobre esta tierra. Si buscamos en Génesis 3:22, él dice, y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el mal y el bien. Esto es cuando los
cuando se da cuenta después de la caída. Y da su bendición. Y aquí también lo vemos en Génesis 1:26, que él tiene una conversación. Aquí hay un diálogo. En Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí Dios está teniendo un diálogo, Él está teniendo una comunicación, y sabemos que en este versículo está hablando de la Trinidad. Él se está comunicando. Dios se comunica directamente con el hombre también y le da las primeras instrucciones en cuanto a su participación y administración de la tierra. Eso lo vemos en Génesis 1:28. Y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y subyugarla. Y luego en el 1:16 y 17, otra vez está hablando de la creación. Y también habla con el hombre para disciplinarlo en el versículo 2:8. Lo encontramos. Perdón, no es ahí, me perdí ahí en esa, no sé. Bueno, habla con Caín después de la caída y le pregunta por su hermano Abel. Habla con Noé y le participa sus planes de destruir la tierra por la maldad y le da instrucciones sobre cómo iba a construir el arca. Y luego hace un pacto, un contrato hablado, que en términos legales un contrato hablado, un contrato oral tiene mucho peso. Entonces nuestras palabras sí tienen validez y sí tienen peso. La comunicación es muy importante y Dios, Él la creó y Él la usó para comunicarse con nosotros. Como podemos apreciar en estos versículos, en estos pocos que hemos visto, la comunicación verbal es una herramienta que Dios hizo y la comunicación verbal la usamos todos los días y a cada momento. ¿Por qué es tan efectiva la comunicación? Hay dos razones, o es una razón que vamos a ver esta noche. Cuando nos comunicamos verbalmente, expresamos sentimientos y emociones que hace que el receptor pueda experimentar la información que está recibiendo de una forma más palpable y con más exactitud. Podemos ver a nuestro Dios efectivamente usando el método de la comunicación para bendecir, pero también para disciplinar. Podemos concluir entonces que la forma más efectiva es la verbal, ya que todo nuestro cuerpo y todas nuestras habilidades se involucran en lo que estamos tratando de decir. Y yo en este momento estoy tratando de usar todas mis facultades mentales y físicas para poder hacerme entender. Eso es lo que en sí es la comunicación. Pero ¿qué pasa cuando nuestra comunicación no se interrumpe, sino que se corrompe? Cuando el pecado, del cual ninguna de las que estamos aquí presentes somos exentos o inmunes, se cuela muchas veces sutilmente en nuestras conversaciones o en nuestra comunicación. El resultado de una comunicación infiltrada por el pecado es destructiva. Ha destruido relaciones entre cónyuges, entre hijos, entre parientes cercanos y grandes amigos. Por una comunicación pecaminosa se han dañado relaciones de trabajo y de negocios. Por una comunicación pecaminosa a veces ha llegado a tener resultados verdaderamente desastrosos en nuestras vidas. Y si usted ha sido víctima de una conversación pecaminosa, sabe de lo que estoy hablando. Entonces existe un peligro en una mala comunicación. En la palabra de Dios tenemos el primer ejemplo de una mala comunicación, donde están los tres elementos: el elemento del receptor, del mensaje y del que está recibiendo el mensaje. Lo vemos eso en Génesis 3, del 1 al 6. Y vamos a observar esta comunicación, si pueden acompañarme. Y dice, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente y le dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Ahí vemos no solamente una conversación, sino que vemos un diálogo entre Satanás y la mujer.
el que está mandando el mensaje, la persona, Satanás, sabemos que es un mentiroso. El mensaje en sí era una mentira y el que recibió el mensaje con la propensidad de pecar, cree esa mentira y la acepta. Y dice, y comió, pero también le dio a su marido que estaba con ella en el huerto y él comió. En este caso, como repetimos, el emisor era pecaminoso, el receptor con el potencial de pecar y el mensaje era dañino. El resultado fue funesto, que afectó a toda la creación, a toda la humanidad de tal forma que también afecta nuestra comunicación hasta hoy. Para poder evitar este poder peligroso y desastroso de una comunicación pecaminosa, vamos a estudiar el libro de Santiago y les invito a que busquen en Santiago. Vamos a ir al capítulo 3 de Santiago. Y aunque esta epístola fue escrita, se está comunicando, algo no le está gustando. Eso también es comunicación. Está diciendo, mami, quiero algo. Bueno, aunque esta epístola está dirigida a los maestros de estas congregaciones, advirtiéndoles acerca de los excesos destructores de la lengua desenfrenada, esta exhortación es también válida para cada uno de nosotros. Veamos un poco el contexto en cual se escribió esta epístola de Santiago. La epístola de Santiago está dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión. Podemos ver esto en el capítulo 1, versículo 1:1. Y la expresión, las 12 tribus, es una expresión refiriéndose a los judíos cristianos de este tiempo. Y no cabe duda que esta carta está dirigida a estos creyentes judíos porque la descripción del lugar en donde ellos se encontraban es de una sinagoga. Eso lo podemos verificar en el capítulo 2:2. Y esta palabra que se usa, congregación, que en el griego significa sinagoga, es la misma palabra que encontramos en Hechos 13:5, en Hechos 13:42 al 43, confirmando que la interpretación de que se dirige a estos hermanos de la fe judía es cierto. También sabemos que estos judíos eran cristianos porque él mismo los llama en el capítulo 2, versículo 1, le dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Entonces podemos ver que eran judíos, que era una congregación judía, pero que eran creyentes. Ellos habían aceptado a Cristo como su Salvador y eran creyentes, porque Él les llama hermanos y les dice, ¿no?, de vuestra fe en Jesús. El lugar geográfico de estos creyentes judíos no está identificado específicamente, sino que dice que están las 12 tribus en la dispersión, no estaban localizados en un solo lugar. Estos eran los creyentes que fueron forzados a salir de Jerusalén durante la persecución después de la muerte de Esteban. Estos cristianos judíos se habían expandido sobre Judá y Samaria y algunos habían llegado hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Eso lo podemos confirmar también en Hechos 11:19. Y se podría decir que Santiago, el anciano dirigente de la iglesia, se sentía responsable por estos feligreses que habían estado en su congregación antes de ser esparcidos y que indudablemente él hubiera amonestado en persona si ellos hubieran estado ahí en Jerusalén. Esta epístola revela el conocimiento de Santiago sobre las circunstancias y las características de estos hermanos. Los conocía personalmente. Les habla con autoridad, como la de uno que ha sido reconocido como líder espiritual entre ellos. Y el propósito de esta carta era porque estaban dispersados y estos creyentes no tenían contacto directo con los apóstoles. Y Santiago sabía que estaban pasando por un tiempo de ciertas dificultades y él los enlista en el capítulo 1, versículo 2 al 4, habla de que estos hermanos estaban pasando por una persecución, estaban afuera, estaban siendo perseguidos. En el capítulo 1 del 22 al 27 nos demuestra, y en el 2 del 14 al 26, que la religión de algunos de ellos se había convertido en una formalidad superficial. Yo creo que todas corremos ese peligro y, por cierto, de eso se trató nuestro retiro, de volver al primer amor. Las prácticas de discriminación también revelaban la falta de amor entre ellos y eso lo vemos en el capítulo 2 del 1 al 13. Y luego vemos en el capítulo 3 del 1 al 12 y el 13 hasta el 4, digamos 3, pero no vamos a estudiar ese,
cómo la comunicación y actitudes amargas o amargura de palabras y actitudes habían arruinado, echado a perder, desfigurado las relaciones, o más bien dicho, la comunidad entre ellos. También vemos en el capítulo 5 del 1 al 6 que los ricos malos de ese tiempo los tenían oprimidos. O sea, ellos estaban pasando por una crisis fuera, pero también había una crisis adentro de la iglesia. En respuesta a esta información, a este reporte, él les escribe como pastor en ausencia, se puede decir, y les surge a estos hermanos que lleven a cabo los cambios necesarios en sus vidas y por ende en sus relaciones corporales. El capítulo 3 de Santiago es la más extensa exposición bíblica acerca del cuidado que se debe de tener al hablar. Bien puede decirse que su contenido es una directa exhortación pastoral con el propósito de corregir la conducta, primeramente del liderazgo, porque si lo vemos en el capítulo 3:1, comienza y dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Esta condenación no está hablando de la condenación de ir al infierno, porque cuando escuchamos esa palabra pensamos condenación, el infierno. No, está hablando de que le dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. Les está diciendo que un maestro tiene que vivir la palabra de Dios con la misma diligencia con la que lo enseña. Tiene que vivir la palabra de Dios con la misma diligencia y la misma precisión con la que la enseña. O sea que el ser maestro tiene un cargo y tiene un peso tremendo. Y la verdad que da temor pararse acá y traer la palabra, porque no solamente es suficiente ser diligente y prepararse y traerla y enseñarla con diligencia y con ser precisa en la enseñanza de la palabra, sino también vivirla, que es lo más difícil. Y ahí estamos todas. Y les dice, bueno, no os hagáis maestros, ¿no? Por esa razón. Todo el versículo hace hincapié en la necesidad de tener cuidado tanto con sus palabras como en su conducta. Nos muestra el poder de las palabras que decimos y sus resultados, y enfatiza en la conducta de estos maestros o líderes dentro de la iglesia, ya que no solo enseñamos con nuestras palabras, sino también con nuestras vidas. Y la conducta, hermanas, es un gran maestro. Nuestra conducta está constantemente enseñando. No solamente se puede enseñar desde un púlpito o de una aula de clases. Estas son una forma formal de cómo hacerlo. Pero cada una de nosotras estamos constantemente enseñando con nuestra conducta, sea buena o sea mala. Nos vamos a concentrar ahora en el capítulo 3, en los versículos del 2 al 18, y de ahí vamos a sacar la enseñanza de esta noche sobre la comunicación y sus peligros, y estaremos formando nuestras convicciones, porque ese es el tema de este año, sobre cómo cuidar nuestra comunicación los unos con los otros. Primero es el poder de la lengua. Hay un miembro en la comunicación verbal que es imprescindible, pero muy peligroso y muy poderoso. Este miembro es un miembro chiquitito, que es nuestra lengua. Miren lo que dice Santiago acerca de la lengua. Dice, versículo 2, 3 y 4, vamos a leer. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, dice, lo voy a leer mejor acá. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón es perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, dice, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Qué versículo más explícito, ¿no? Cuánto peligro hay en este pequeño miembro de nuestro cuerpo, hermana. Note como en el versículo 2 afirma que todos ofendemos muchas veces. No hay ni una de nosotras que en algún momento, en alguna circunstancia, no hayamos ofendido a alguien con nuestra boca, con nuestra lengua. Ya sea que la persona se dio cuenta que lo hicimos o que nunca se dio cuenta. El Señor sabe. Y esto es verdad.
Muchas veces en nuestra comunicación pecamos. Proverbios 3:19 dice que en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Esto no quiere decir que la persona que hablan muy poco no pecan, porque hay personas que sí. Hay personas que saben dominar su lengua, pero están muy lejos de ser perfectos. Dominan su lengua, pero tal vez no dominan su pensamiento. Sin embargo, Santiago está tocando un punto muy especial. Nuestras palabras tienen impacto y debemos de tener cuidado qué sale de nuestra boca, hermanas. Con la comparación del caballo y la nave, muestra cómo el hombre puede dominar el cuerpo de un animal tan fuerte. Yo no sé si ustedes alguna vez han estado cerca de un caballo. Son animales extremadamente fuertes. Y cuando son animales salvajes, wow, es tremendo. Se necesitan muchísimas horas para poder domarlos y todo eso, pero les ponen ese freno, y con ese freno, es un pedazo de hierro, con ese freno el que los maneja los puede manejar a que hagan la voluntad de esa persona. Eso es lo del caballo, eso es la persona puede lograr hacer esto con este animal tan poderoso. El mensaje aquí es que si queremos ser perfectos, si queremos que nuestra comunicación sea correcta y no cause daños, debemos de poner freno a nuestra lengua. Tenemos que dominar los impulsos y tendencias impetuosas de nuestro corazón, que toma control muy fácilmente de nuestra lengua. En comparación a las naves es mucho más impresionante en el sentido de que estas naves son enormes, son pesadísimas y llevan, gracias hermana, llevan cantidad, algunas llevan personas, otras llevan cargo, y son enormes, y son expuestas a grandes tormentas, las cuales pueden hacer que las naves se den vuelta y se hundan en el fondo del mar. Es necesario entonces que el capitán sea hábil a manejar estas naves y que las sepa controlar, ya que al no hacerlo sufrirá grandes pérdidas. De la misma forma, el resultado de una comunicación pecaminosa ha destruido relaciones entre cónyuges, hijos, parientes cercanos y grandes amigos, como dije antes. Por una comunicación pecaminosa se han dañado relaciones a veces en el trabajo. Hemos perdido a veces negocios o oportunidades de trabajo porque no nos sabemos conducir, nos corren del trabajo porque no podemos refrenar la lengua, no podemos controlar ese miembro tan pequeño. Esta comunicación pecaminosa nos ha llevado a tener resultados desastrosos y hemos sufrido en verdad grandes pérdidas. Es por eso que es necesario que aprendamos a dominar nuestras palabras y que sujetemos nuestra lengua a la voluntad de Dios para no sufrir estas pérdidas, ya sea en el hogar, en el trabajo y también en la iglesia. Proverbios 21:23 dice que el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Si sabemos manejar nuestra lengua, si sabemos manejar nuestras palabras, no vamos a sufrir estas pérdidas, no vamos a sufrir la pérdida de una amistad, la pérdida de una relación con un ser que queremos o que queremos tener esa relación, no lo vamos a sufrir. Miremos hacia atrás y reflexionemos si fue por motivos de no refrenar nuestra lengua que hemos perdido alguna amistad. Si no dominamos nuestra lengua, no estamos cumpliendo la voluntad de Dios. El poder de la lengua es muy dañina. Sigamos, dice el versículo 5, vamos a leer del 5 al 6. Así también, dice, la lengua es un miembro pequeño y se gloría de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y es inflamada, dice, ¿de dónde? Del infierno. Es una fuente de maldad nuestra lengua. La lengua tiene un poder y una fuerza tremenda, hermanas. Puede hacer grandes cosas bajo la influencia de Dios, pero también tiene la misma fuerza y potencia cuando está fuera de control, o más bien dicho, controlada por el diablo.
Wow. Una lengua no controlada por el Espíritu Santo de Dios brota de un corazón irresponsable y maligno. Igual que el fuego destruye todo lo que se pone a su alcance. Una vez que la palabra pecaminosa sale de nuestra boca, lo consume todo. Todas nuestras buenas obras o buenas intenciones no quedan más que ahí. Buenas obras, buenas intenciones, cenizas. Porque hablamos, dijimos, ofendimos y ahí se borró todo lo bueno que podíamos haber hecho por esa persona o que habíamos hecho por esa persona. Sabemos que todas nuestras, sabemos que dice la guarida o el refugio de la maldad está en el corazón. El versículo 6 dice que la lengua es un miembro que está en nuestros miembros, que contamina el cuerpo. Todo lo malo viene del corazón. De ahí salen los homicidios, adulterio, todo mal pensamiento. Mateo 15, del 18 al 19. Pero se manifiesta de una manera audible por medio de nuestra boca. Tenemos que purificar entonces nuestros corazones, fuente de todos estos males, para poder apagar esa hoguera que inflama nuestra lengua para pecar con ella. También dice que la lengua es indomable. A mí me decían esa palabra cuando yo estaba chiquita. ¿Qué niña más indomable? Yo decía indomable, yo no sabía qué quería decir esa palabra, pero sí me la decían muy seguido, hermanas. ¿Qué niña más indomable? Versículos 7 y 8 dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de la mar se doma y es domada de la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. No es cosa fácil dominar la lengua, hermanas. El mal está arraigado en el corazón. El hombre domina la naturaleza, las bestias, las aves, pero no puede dominar su propia lengua. Qué contradicción, ¿no es cierto? Santiago aquí nos hace recordar que Dios mismo le dio al hombre la autoridad o el dominio sobre la tierra, pero no logramos dominar nuestra lengua. Como hijas de Dios con una naturaleza divina, debemos con nuestra voluntad sometida hacia Dios dominar este mal. Debemos de hacer la voluntad de Dios caminando en el Espíritu y no satisfaciendo las obras de la carne o los deseos de la carne, como dice Gálatas 5:16. La lengua es un mundo de iniquidad muy difícil de dominar. Sin embargo, no podemos permitir que este pequeño órgano domine nuestra comunicación. Somos libres en Cristo para poder andar en el Espíritu, agradando a Dios con nuestras palabras. Seguimos, versículo 9, vamos a leer del 9, 10 al 11 y al 12. Y estos versículos hablan de la dualidad de la lengua, de la dualidad de la lengua. Y dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice, no conviene que estas cosas sean así hechas. ¿Echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede entonces la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así ninguna fuente puede hacer aguas salada y dulce. ¿No? Es una contradictoria realidad. Con la misma lengua que decimos, te alabamos, Señor, es la misma que usamos para hablar mal del prójimo. Quiero aclarar que esta maldición en este capítulo no es la maldición que acostumbraban los judíos a decir sobre los impíos o malhechores o sus adversarios. Esta conducta la superó Cristo cuando les manda a ellos a amar a sus enemigos. Este versículo se refiere más bien a la tendencia que tenemos de hablar mal del prójimo. Hablamos mal del esposo, hablamos mal de los hijos, hablamos mal del pastor, hablamos mal de la iglesia, de los hermanos. No se nos escapa nadie. Me incluyo, Me incluyo. Porque muchas veces tal vez no lo hago audible, pero lo pienso. Y el Señor lo sabe. Es muy triste experimentar esto en el contexto secular, pero mucho más triste en el ámbito religioso, aquí entre nosotras. Este contraste que Santiago está exponiendo, el de jactarnos, de que oramos,
que leemos la Biblia, no faltamos a la iglesia, cantamos las alabanzas y al mismo tiempo nuestra comunicación revela que estamos faltos de amor para con los demás. Si queremos ser imagen de Dios, hermanas, que también cuida de los impíos y seguir el mandamiento y el ejemplo de Cristo, debemos de amar a los hombres, incluso a nuestros enemigos. Debemos de honrarlos, devolver bien por mal, demostrando nuestra vida, nuestra nueva vida en Cristo. ¿Cómo podemos alabar realmente a Dios insultando, criticando y maldiciendo la imagen viva de Dios? ¿Cómo usted puede decir yo amo a Dios, pero nomás se da la vuelta a la hermana? ¿No? Le vemos los defectos a todo el mundo, me incluyo, hermanas, pero no nos vemos nuestros defectos. O sea, en el momento que usted le vea el defecto a la hermana y tenga la necesidad de criticar, dése cuenta que ese acto es pecaminoso y corríjase usted primero, corrijámonos nosotros primero. ¿Cómo podemos honrar a Dios? Dice, y no honrarnos los unos con los otros, si hemos sido creados a su imagen también. ¿Cómo podemos amar a Dios y aborrecer a nuestro hermano? Este proceder no es natural. En ninguna otra criatura se da esta paradoja. No es natural para un hijo de Dios, para una persona que ha sido redimida, tener esta dualidad. Y lo hacemos. Lo hacemos. Nuestra comunicación pecaminosa promueve entonces la división entre los hermanos. Y eso lo vemos en Santiago 3, 13 al 16. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una pregunta. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y mire lo que dice, la respuesta. Muestre por las buenas conductas sus obras en sabia mansedumbre. La sabiduría, la madurez espiritual, nuestra cercanía con el Señor se demuestra con nuestro comportamiento. No con nuestra asistencia en la iglesia, y está bien que asistamos. Y que seamos constantes. Es un mandato. Creo que no existe un solo ser humano que no quiera ser sabio y entendido. Por lo menos tener sabiduría humana, por lo menos para que la gente piense que es un poco intelectual, ¿no? Mas el creyente, el Hijo de Dios, que es sensible a la voluntad, que quiere obedecer, anhela la sabiduría que proviene de Dios para poder conducirse correctamente en este mundo y apartarse del mal. Proverbios 14, 16 dice que el sabio teme y se aparta, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Wow. Está bien claro. Una persona sabia es aquella que entiende la voluntad de Dios y vive según la voluntad de Dios. Esa es una persona sabia según las Escrituras. Creo que Santiago enfatiza que no es suficiente tener sabiduría, entendimiento, conocimiento de la voluntad de Dios, sino que hay que demostrarlo con nuestra conducta. La idea no es de atesorar más información y más información y más información. Hablaba con una hermana temprano y es bueno tener sana doctrina, es bueno conocer la palabra de Dios y saber alimentarse de la pura palabra de Dios. Pero lo más importante y lo que impacta nuestros hogares, el mundo, la sociedad y la iglesia, no es la cantidad de conocimiento o información que nosotros podamos guardar acá en el cerebro, sino lo que baja al corazón y lo que es expresada con una vida de obediencia, con una conducta santa. Eso es lo que impresiona, lo que afecta de una forma positiva todo lo que nos rodea. Nuestro modelo, como siempre, es nuestro Señor Jesucristo. Podemos leer las bienaventuranzas donde hermoso lo que Él hizo y lo que Él dijo. Y creo que siempre las bienaventuranzas es una buena forma de cómo comenzar a poder moldear nuestro carácter a la imagen de Cristo, para que podamos ser esa influencia, para que nuestra comunicación, nuestro diálogo sea de acuerdo a la voluntad de Dios.
Dice, falsa sabiduría, su origen y sus manifestaciones. Eso están en los versículos 14, 15 y 16. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Wow. Dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Me quedé fría cuando leí este versículo. Es muy fuerte y contiene una escalofriante realidad. Y no voy a tratar de endulzar lo que está muy claro en la Biblia, hermanas. El espíritu crítico, el espíritu pendenciero, proviene de un corazón que está siendo usado por el mismo Satanás. La envidia, el orgullo, la vanagloria, el egoísmo y el partidismo entre nosotras contradice el Espíritu Santo de Dios y es lo que motiva a una lengua perversa. Si examinamos bien la motivación de nuestras palabras, por qué decimos lo que decimos, viene de un corazón así, como lo está describiendo. No hay nada bueno en ello, no hay buena intención. No hablamos de la hermana porque queremos elevarla, porque queremos que la vean bien. No hablamos bien porque tenemos celos, tenemos envidia. Nos molesta muchas veces si una persona el Señor la está bendiciendo de alguna forma. Y como vimos al principio, ninguna de nosotras estamos, por decir así, seguras de que esto no puede pasar. En algún momento el corazón dice que es malo de gran manera. ¿Quién lo puede conocer? Solamente el Señor. La envidia, el orgullo, la vanagloria, el egoísmo, contradice el Espíritu Santo. Y es lo que motiva una lengua perversa. Este versículo es fuerte y quiero que lo entendamos tal y como está en las Escrituras. Todos estos sentimientos, hermanas, son terrenales, animales y diabólicos. Son frutos corrompidos por el pecado que se oponen al amor fraternal, a la unidad del cuerpo de Cristo en el contexto eclesiástico y tiene un solo propósito, y eso es destruir. Es verdaderamente triste y terrible que Cristo nos haya redimido, que nos haya comprado con su sangre, como dice Colosenses 1:13, que nos libró del dominio de las tinieblas, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Si Dios hizo todo esto a nuestro favor, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó. Y todo lo que costó para que esto se llevara a cabo, solo para que por no obedecer al consejo de Dios que está en su palabra, caigamos en la trampa del maligno, creamos sus mentiras y acabemos haciendo las obras de Satanás. Yo sé que no es un mensaje que tal vez usted estaba esperando en cuanto a la comunicación, pero me llamó mucho la atención que está en la Biblia. Y si está en la Biblia, es porque el Señor quiere que sepamos. Él se está comunicando con nosotros por medio de su palabra. Y este mensaje que primero me acusó a mí, es el mensaje que el Señor quiere que escuchemos. Es duro, es triste, por lo menos entristece, pero es necesario. Es necesario. Tenemos que meditar en esto antes de permitir de caer o de seguir errando en este mismo pecado. Y creo que ahí está la raíz del problema. No lo vemos como pecado. Seguimos permitiendo que Satanás nos use en contra del esposo, destruyendo la armonía de nuestros hogares, en nuestros trabajos, dañando nuestro testimonio y quitando nuestra efectividad, derribando la unidad del cuerpo de Cristo para que no seamos luz en el mundo. Esta es la obra y el objetivo de Satanás, hermanas. No le demos gusto. Contendamos contra este gran mal. Hemos visto las manifestaciones de una lengua sin freno
que corrompe nuestra comunicación y sus funestas consecuencias de una comunicación pecaminosa. Pero vamos a ver cómo contrarrestar esto, ¿no? Tal vez para aliviarnos un poquito, porque sí estuvo pesado, no lo voy a negar. Quise cambiarlo, la verdad, quise cambiar el mensaje. Lo pensé, oré, medité y dije, Señor, me van a linchar las hermanas. Me van a esperar allá afuera. Pero no. Sé que en el corazón de cada una de ustedes hay un profundo deseo de agradar al Señor. Por eso es que vienen acá mes tras mes, por eso es que son constantes en venir a las reuniones. Sé que hay un deseo profundo de quitar esas asperezas, de parecernos más a Cristo. Yo sé que eso está en sus corazones. ¿Por qué? Porque eso es lo mismo que yo deseo. Quedo corta. Otra vez digo, ¡ay, Señor, esta lengua! Yo lucho con eso. Entonces sé que tenemos este pleito, ¿no? Este pleito como que uno dijo, bueno, es que el cristiano es como un perro que tiene un perro blanco y tiene un perro negro, pero a veces el perro negro gana y el perro blanco pierde. Entonces, este es el pleito, ese es el conflicto que vive el cristiano, ¿no? Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y si usted no tiene ese conflicto y usted está así, está muerto. ¿No? El cristiano, un corazón que vive, está chum, 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 chum. Arriba, abajo, ganamos, perdemos, ganamos, perdemos. Logramos controlar ciertas características de nuestra vida que son pecaminosas y de repente por ahí salta otra. ¿No? Logramos controlar a veces el mal carácter, pero no podemos controlar la lengua. O a veces controlamos la lengua, pero no controlamos el mal carácter. En fin, eso es algo que todas sufrimos, hermanas. Pero el Señor dejó esto en su palabra para que podamos corregirlo, para que podamos crecer espiritualmente. No en números, sino espiritualmente. Poder crecer. El antídoto, el remedio de la solución para una comunicación santa. Esto se encuentra en Santiago 3, del 17 al 18. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia, dice, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En contraste a la sabiduría terrenal, mundana, diabólica, como acabamos de ver, nosotras las hijas de Dios tenemos la sabiduría de arriba. Dice el versículo que es un don de Dios porque proviene de Él. Esta sabiduría puede entonces cumplir el mandamiento establecido por Dios, a amarnos, como nos dice 1 de Juan 3:11. Y voy a leerles lo que dice 1 de Juan 3:11. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y más adelante ahí mismo en 1 de Juan 4:11 al 13 dice, y es más explícito, dice, hermanos míos, si Dios nos ha amado así, o sea, de tal manera, con un amor tan grande, sacrificial, proveedor, que nos dio a Cristo, también debemos nosotros amarnos de la misma forma. Nadie ha visto jamás a Dios, dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Por qué es importante entonces que nos amemos las unas con las otras en el amor de Dios? Porque promueve el servicio a la obra de Dios en el mundo, hermanas. No podemos servir a Dios si estamos divididas. Es imposible. Este amor nos une y promueve el crecimiento espiritual individual. Crecemos espiritualmente individualmente, pero también crecemos colectivamente como iglesia. Es maravilloso, es hermoso. El objetivo de la sabiduría divina no está enfocado en lo terrenal, ni en el ego humano, sino que está enfocado en la voluntad de Dios. Quiere que la voluntad de Dios se cumpla en medio de su pueblo. Es en medio de nuestro donde los frutos de la sabiduría de Dios se debe promover o exhibirse.
En el mundo ahora existe mucho amor, entre comillas, ¿no? Mucho humanismo. Es motivado por el humanismo. Hay que salvar las ballenas y hay que salvar a los perritos y a los gatitos y muchos de las personas que tienen mucho dinero van o sea, y es bueno todo lo que hacen. Le dan de comer al pobre, van con los niños huérfanos y hacen conciertos y todo que para ayudar y todo esto, y eso está muy bueno. El problema es que no está motivado correctamente. No lo están haciendo para la gloria de Dios, sino que lo están haciendo por vanagloria, porque se quieren sentir bien ellos mismos. Hay una motivación egoísta por el cual ellos están haciendo estas cosas. Pero nosotros no. Nuestro motivo, nuestra motivación, lo que nos impulsa a hacer estas cosas es darle la gloria a Dios. Eso es todo. Si eso es lo que te motiva, si tu mirada está puesta en el Señor y la gloria de Dios y la honra de Dios, y tú dices, yo quiero que Dios sea honrado en mi vida, en todos los aspectos de mi vida, y especialmente en mi comunicación, entonces tenemos que aprender a domar nuestra lengua. Y como conclusión, a la luz de lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, ¿cómo debe de ser entonces nuestra comunicación? ¿Cuáles son los elementos indispensables para poder lograrlo? En estos dos últimos versículos, en particular el versículo 17, se nos ha dado como una forma de receta. Lo tomé de esa forma, ¿no? Cuando usted va a hacer un cake, tiene sus ingredientes. Entonces, para que podamos tener una comunicación santa, para que nuestra comunicación lleve gloria a Dios, honre a Dios, una la iglesia, restaure relaciones que han sido dañadas por nuestra comunicación pecaminosa, entonces tenemos que agregar todos estos elementos que están listados acá en el versículo 17. Y dice que nuestra comunicación debe de ser primeramente pura, o sea, que no esté adulterada con intenciones egoístas. Y le he pedido a Armida que por favor me lea los versículos y quiero que lea Mateo 5:8, Armidita. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Amén. Dice que tiene que ser pacífica. Tenemos que promover la paz en nuestra comunicación y en nuestras conversaciones, hermanas. Y eso lo encontramos en Mateo 5:9. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Debemos de ser amables. Primera de Pedro 3:4. Sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Imagínense usted. Dice, tenemos que ser atentos, corteses, afectuosos, sociables. Y esto, dice, agrada a Dios. Qué hermoso, ¿no? Poder decir, bueno, Señor, te agradé. Benigno, dice, bondadosa, clemente, piadosa, no crueles o inhumanas en nuestras conversaciones, hermanas. Muchas veces despedazamos a las personas con nuestras palabras. Y eso lo encontramos en 1 Corintios 13:4, que dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante. Luego dice que tiene que ser misericordiosa, compasiva, caritativa con nuestro trato a las hermanas, al esposo, a los hijos, aunque no estén presentes. Eso está en Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Amén. A veces queremos que nos trate de una manera muy especial, pero ¿cómo tratamos nosotros a los demás? ¿No? Dice que debemos de dar buenos frutos, y eso está en Mateo 7, del 17 al 19. Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado
y echarlo al fuego. Tremendo, ¿no? Tremendo. O sea, debemos de dar buenos frutos porque tenemos que dar evidencias de que tenemos una vida nueva. Tenemos que dar evidencias que el Espíritu mismo de Dios mora en nosotros. ¿Qué evidencia estamos dando, no? Cuando permitimos que nuestra comunicación sea pecaminosa. Y dice que debe de ser sin incertidumbre, o sea, sin doblez, sin vacilación y sin hipocresías. Sin fingimiento, sin falsedad, sin duplicidad. Y no siempre congeniamos con todos. Hay veces que puede ser que les caiga mal a alguno de ustedes y pues perdón, ¿verdad? Porque muchas veces caemos mal por cualquier cosa, ¿no? Entonces tenemos que ser, no que sean hipócritas y me vengan y me digan, ay, cuánto te quiero, pero que podamos ser entonces amables, benignas, decir, bueno, no sé qué tiene esta hermana, pero como que no me cae, ¿no? Oremos. Y les voy a contar algo chiquitito, porque ya vamos a terminar y hay un poquito de tiempo. Cuando yo vine a la iglesia de Grace Community Church, había una hermana que yo sé que yo no le caía bien. Y me miraba con unos ojos y yo trataba de saludarle y se me y yo miraba que yo no le caía bien y empecé a orar por ella. Y empecé a orar, le dije, Señor, ayúdala, no sé qué es lo que tiene. Señor, tal vez está pasando por una situación difícil, tal vez yo soy la mil caras, yo me parezco, toda la gente me para, hoy tú te pareces a una amiga. Oh, mira, tú te pareces, como que mi cara es estándar. Y me parezco a mucha gente, y mucha gente me para y me dice que me parezco a su prima, a su tía, a todo el mundo. Me pasa bien seguido, entonces parece que tengo esa cara estándar, ¿no? Que me parezco a todo el mundo. Entonces digo, tal vez yo le recuerdo a alguien, ¿no? Que le hizo algún daño, yo no sé. Pero comencé a orar por esta hermana y también pienso que era el enemigo, ¿no? Yo estaba nueva en la iglesia y entonces quería que yo viera algo malo y me fuera, ¿no? Por alguna razón. Tal vez para que no diera el mensaje esta noche. No, no es cierto. Pero empecé a orar por ella y porque al principio sí me sentía yo como, ¿y esta qué se cree, no? Cristiana. No, y mírala. Yo, viéndola a ella, ¿no? Pero el Señor comenzó a cambiar mi corazón. Y a cambiar mi corazón. Y ya no verla como ella me miraba a mí. Y crea que, hermana, que esa señora fue cambiando tanto conmigo que ahora me adora. Me quiere mucho. No es ni María ni Esther. No. Ni Armida. No, me quiere mucho y siempre se va y ya no está en medio nuestro, pero siempre se comunica conmigo, me manda unos regalos preciosos y digo, wow, qué hermoso lo que el Señor hace, ¿no? En mi corazón y en el corazón de ella también, porque así es como el Señor obra. Imagínense ustedes entonces qué diferentes serían nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestras amistades y por ende nuestra iglesia si activamente agregamos esta lista que fueron 7 u 8 ingredientes que los encontramos ahí en el versículo 17. Si activamente agregamos cada uno de estos elementos a nuestra comunicación y a nuestro trato con las hermanas. Es una obra del Espíritu Santo, lo entiendo. Pero si tú eres hija de Dios, ese espíritu vive en ti, vive en mí. Entonces, seamos dóciles y permitamos que la luz de Cristo, por medio de su espíritu, se manifieste en nuestra comunicación. Que el Señor nos ayude a santificar nuestra comunicación y que toda palabra que salga de nuestra boca sea de su agrado, para su gloria, para la edificación de su obra aquí en la tierra. Y que nuestra oración y nuestro anhelo sea como dice el Salmo 19:14, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Que el Señor las bendiga.